Imanas de Kangichik. ¿Cómo les ha ido? Pues empecemos, bienvenidos a la cuarta y última sesión de estas videoclases con respecto al tema del archivo y el archivo visual y todo este tema. Entonces, para esta última sesión yo les he preparado un poco de material que hoy lo que quiero es tejerle junto porque está bastante disperso. Yo creo que si es que se lo echaron un ojo y ya le deben haber encontrado igual todos los hilos que tienen en común, todo este material que les he dado y por lo que les estoy tejiendo todo este material junto para terminar como dándole la vuelta a este círculo de la representación del cuerpo humano a través de la cámara fotográfica, la producción de las imágenes con cámaras fotográficas, la puesta en circulación, el consumo y el archivo de estas imágenes. Entonces, de cierta forma, en esta última etapa, digamos, de la economía visual, sobre todo, del archivo, eh, vamos a regresar, de cierta forma, a la producción, incluso antes de la puesta en circulación, vamos a regresar a la producción y ver cómo la producción está súper tejida con el propio archivo. Y yo les he mandado a ustedes a investigar en archivos, entonces espero que también tengan como referencias de todo lo que estamos hablando en base a lo que ustedes ya están viendo también ahí en el campo, en los archivos que ustedes están encontrando y visitando. Entonces, pues nada, yo lo que quiero es como mostrarles a partir del material que ya les puse en el aula virtual, eh, ir tejiendo con los distintos materiales que les he puesto ahí. Entonces, vamos al aula virtual y, y vamos a ir al recurso pedagógico, que es donde tenemos el texto base, ¿no? Donde tenemos todo el material que yo les estoy poniendo a ustedes. Y pues el tema 4 está eh, establecido como el cuerpo y el archivo, la relación entre el cuerpo y el archivo. Entonces vamos a trabajar con distintos materiales. Espero, por ejemplo, que se hayan visto esta película del Mateo Herrera, este documental, que es genial, el documental del Mateo Herrera, eh, de El Panóptico Ciego, sobre el ex penal García Moreno, sobre el archivo que encontraron en el ex penal García Moreno cuando se trasladó al nuevo penal en La Tacunga, ¿no? Entonces cuando se cierran el ex penal García Moreno, eh, el Ministerio de Justicia, que era el dueño y que sigue siendo el dueño de este edificio, eh, manda a estos documentalistas para que hagan un levantamiento de documental en video sobre el edificio donde se asentó y sobre la historia, ¿no? Que está grabada en el edificio mismo donde se asentó el ex penal. Y esos encontraron este archivo por ahí, botado en cajas, así, todo, cogiendo humedad, sin una orden, ¿no? Nadie le daba valor, nunca le dieron valor. De hecho, hasta ahorita nadie le ha dado valor a este archivo. Entonces, pues el documental nos cuenta cómo van descubriendo, ¿no? O sea, desde las cajas y los documentos, también el mismo edificio, como es un archivo también, por ejemplo, de marcas y grafitis y incisiones, todo, y de trabajos realizados por los presos cuando estuvieron ahí. Y entonces hay toda una narración a partir de los documentos y de todos los objetos y de todas las marcas y huellas que se fueron acumulando en este edificio por sus más de 100 años de historia. Obviamente ahí hay muchísima historia, ¿no? Y el hecho de que nadie le haya dado valor a este archivo es súper decidor, ¿no? Dice un montón. Eh, este archivo pasa a manos del Ministerio de Justicia, ya no se sabe qué pasó. Entonces, lo único, de cierta forma, el único testimonio, ¿no? El único patrimonio que de cierta forma tenemos desde ese archivo del ex penal García Moreno, eh, está en este documental. Hay por ahí un par de publicaciones más del ministerio,
pero no este archivo sigue sin estar organizado, sigue sin estar guardado en algún lugar, sigue sin estar sistematizado. Todavía no se le da el valor si es que sigue existiendo, ¿no? Si es que no lo botaron a la basura después de hacer esta película. Entonces, es chévere esta peli porque ellos como entran en todo este grupo de aquí que está, todos estos señores, esta chica, son un equipo, ¿no? de investigadores que entran al ex penal y descubren ese archivo y entonces lo empiezan a investigar sistemáticamente, ¿no? Entonces, está chévere también como ver el trabajo del investigador de archivo, ¿no? Que es una de las razones por las que yo también les pongo esta película aquí para que ustedes vean en qué consiste, ¿no? Cómo es de este trabajo. Fíjense, por ejemplo, cómo los manes están con guantes, cómo los manes están con mascarillas, ¿no? Porque, o sea, imagínense ir sacando documentos que tienen 100 años, ¿no? ¿Quién sabe qué polvos estén ahí? ¿Quién sabe, no? O sea, que nos encontremos. Entonces, es importante como también aprender el oficio, ¿no? De cómo entramos a este archivo, cómo entramos para manipular los documentos históricos, ¿no? Patrimoniales que están guardados en un archivo a veces, sin dejar huella, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante los guantes? Porque no queremos nunca dejar nuestras huellas dactilares, sobre todo en las fotos, si es que nos prestan a alguien unas fotos o antiguas. Imagínense estar dejando nuestras huellas de grasa. Entonces, por eso es importante siempre también usar guantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo este oficio también, ¿no? De cómo investigamos en un archivo. Para eso, pues, o sea, está esta peli y también como para darnos una idea de que los archivos están en todas partes. No hace falta como ni siquiera que sea el archivo nacional, ¿no? El archivo más importante, el archivo de la universidad. A veces estos archivos están incluso abandonados, ¿no? Cogiendo humedad por ahí y uno los descubre, que seguramente es algo que también les pasó a ustedes en su investigación. En algunas de las investigaciones tal vez no fueron ustedes a archivos realmente ya sistematizados y organizados, sino que fueron a archivos que estaban eh, por ahí, perdidos, arrumados, digamos, ¿no? En alguna esquina. Entonces, espero que hagamos también esa relación entre el trabajo que estamos haciendo con mientras vemos esta peli, ¿no? Está súper chévere. Además, Mateo Herrera es un gran cineasta quiteño. Me encanta el trabajo del man, hace películas de terror también y aparte de este documental sobre el penal tiene otro que filmó antes, cuando estaba todavía habitado, todavía estaba siendo usado, digamos. Entonces es un gran cineasta, me encanta el trabajo del Mateo. Y pues, o sea, está disponible obviamente también a cualquier visionado, porque la propiedad intelectual es del Ministerio de Justicia, ¿no? Ahora que es del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, obviamente, esto fue realizado con recursos públicos y por eso es conocimiento también público que se está generando, ¿no? Público en el sentido de que es común, ¿no? Nos pertenece a todos. Luego, quiero que vayamos a esta página de aquí, que es una página de arte contemporáneo ecuatoriano, y, y le echemos un ojo a este trabajo de Miguel Alvear. Miguel Alvear es otro artista quiteño, se podría decir que de la misma generación que del Mateo. Mateo tendrá ya sus 50 y pico, igual el Miguel. Y, y este performance del Miguel lo hace en el 98. Entonces eso es hecho hace bastante tiempo, ¿no? Hace ya casi como 30 años, 25 años para ser más exactos, ¿no? Y consiste entonces es en el registro civil previo a la revolución ciudadana, ¿no? A la transformación que hizo Correa del registro civil. Entonces, de cierta forma, este performance es posible solamente por la precariedad estatal previa a la transformación del registro civil. ¿Y en qué consiste? Bueno, seguramente Miguel tal vez incluso hasta corrompió algún burócrata del registro civil para poder lograr esto, ¿no? Lo que él hizo fue sacarse 4 cédulas distintas bajo 4 identidades visuales distintas. Entonces, 4 firmas distintas, 4 nombres distintos, orígenes, padres de familia. Él se inventó toda una identidad. Y, y se saca entonces la cédula de blanco, se saca la cédula de
de indígena, de mestizo y de negra, en el que juega no solamente ya con la raza, sino también con el género, ¿no? Sale de mujer. Entonces, son cédulas reales acá desde el registro civil. Fíjense cómo, o sea, él con el disfraz, de cierta forma, hace una parodia como de esta construcción de la identidad para el Estado que tiene que ser como única, ¿no? Y obviamente él lo hace desde el arte, pero esto, o sea, lo hace un montón de gente, ¿no? Para distintos fines delictivos, como evitar pensiones alimenticias, por ejemplo, ¿no? Ah, fíjense, sin embargo, también en lo que tienen en común estas fotos, ¿no? Y una cosa que tienen en común es obviamente el fondo rojo, ¿no? Con este escudo aquí, ese fondo rojo eh, es característico como de este tipo de fotos neutrales, ¿no? Sobre todo también veamos el frente, ¿no? De frente y de perfil. Entonces, también vamos a ver, analizar en el siguiente texto justamente esta pose que tenemos que asumir, ¿no? Cuando nos ponemos frente a las cámaras que maneja el poder, de cierta forma, ¿no? No estamos hablando entonces de estas fotos, o sea, familiares o el selfie que me tomo, o sea, como eh, en un disfrute y en un placer de la autorrepresentación. Estamos hablando más bien como de esta representación que hace el poder, en este caso el Estado, de sus ciudadanos para poder clasificarnos y poder ordenarnos, ¿no? Y luego poder identificarnos, eh, eh, sobre todo para hacernos cumplir la ley, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tiene otras características la fotografía, no es necesario este fondo rojo, por ejemplo. Ahorita ya estamos hablando de nuevas tecnologías y lo que nos está vendiendo la China, por ejemplo, es algo que ellos ya están usando en las ciudades allá, de estas cámaras digitales que inundan las ciudades, que reconocen los rostros, porque le dan como, empiezan a medir, ¿no? Cuánta distancia hay entre los ojos, que cuál es el ancho de la nariz, la distancia del ojo a la boca. Entonces empiezan a sacarnos todas estas proporciones a partir de la cara, que son únicas en cada uno de nosotros. Y de esta forma nos van identificando, ¿no? Entonces, todo este tipo de fotografía desde el poder obviamente es para controlarnos, ¿no? Para dominarnos. No, de cierta forma es lo contrario a la fotografía del placer, la fotografía conmemorativa de eventos o de personas importantes, ¿no? Es completamente lo contrario, es otro uso, otro uso. Entonces aquí la pregunta sería, ¿no? O sea, es la misma persona, ¿no? Es el mismo Miguel Alvear, solo que disfrazado, pintado, con pelucas, etcétera, ¿no? Se deja la barba, se afeita, etcétera. Em, ¿Creen? Pues entonces el punto sería que una cámara de estas digitales de reconocimiento facial le va a siempre medir los mismos datos y se va a dar cuenta que es la misma persona. Es la idea, ¿no? Es la idea justamente de este reconocimiento facial, que está conectado obviamente con la policía y con migración y todas estas instancias de control individual desde el Estado y desde el poder, ¿no? Entonces, digamos que lo que se busca es delincuentes que obviamente podrían estar incluso escondidos. Veníamos hablando de este tema, ¿no es cierto? O sea, como al poder le interesa tanto esto de poder identificar al otro. Así se disfrace. Y de este otro, justo yo quiero hablar a partir ya del otro texto que también quiero que veamos. Entonces, espérenme un ratito. ¿Dónde estaba la...? Ay, acá. Entonces, regresamos acá, ¿no? Solo voy a cortar un segundo.
Luego, quiero que ahora sí entremos ya a los textos académicos que tal vez están un poco, se podría pensar, densos, sobre todo el último. Entonces vamos a hablar a partir de ese texto, aunque ya lo hemos hecho a partir de los ejemplos, en realidad. Lo que he venido comentándose desde los ejemplos es de lo que hablan los textos, justamente. Y es importante en este gran título de este texto y de este ensayo visual que vamos a leer a continuación de Gabriela Zamorano, de frente y de perfil. Justamente estamos hablando de las poses que nos obliga a asumir el poder cuando nos va a representar con estos fines de dominación y ¿no? de ejercicio del poder. Entonces, siempre ustedes, por ejemplo, pensarán en estas dos fotografías que nos toma la policía cuando caemos presos, ¿no? Siempre nos toma una foto de frente y luego nos toma una foto de perfil, con todos estos fines antropométricos, ¿no? Esa palabra es súper importante. Antropométricos. O sea que miden el cuerpo, ¿no es cierto? Métricos, antropo. Entonces miden el cuerpo humano, de hecho. Entonces está basado justo en este sistema de mediciones y proporciones, ¿no? A partir para reconocernos, en el que ahora funciona el reconocimiento facial. Pero que antes, y de esto se trata tanto este texto como el siguiente, tiene una historia. Todo esto tiene una historia siempre. De nuevo, hablando desde Foucault, ¿no? O sea, hay una genealogía para todas estas cosas. La fotito de la cédula no es tan inocente como parece. Tiene toda una historia detrás. Entonces, esta historia yo les voy a contar por dos caminos. Por un lado, el texto de frente y de perfil nos habla de retratos antropológicos en México y Ecuador. Retratos antropológicos, porque hace más o menos 100 años, y esto les interesa full a ustedes, porque mucho de lo que están trabajando ustedes es conocimiento antropológico, justamente, ¿no? La etnografía, las teorías antropológicas, y como se habrán dado cuenta, si es que tal vez eso es lo que también están aprendiendo con sus profes de antropología y de teorías antropológicas y metodologías antropológicas. En un inicio, la antropología, cuando se funda la ciencia, hace más o menos 100 años, un poco más, la antropología tenía toda esta connotación colonial. Era una ciencia utilizada por los colonizadores para conocer mejor las culturas que estaban dominando. En primer caso, y en último caso, para guardar un patrimonio de las culturas que estaban exterminando. Entonces, tenemos esas dos instancias de cierta forma para las que se usaba la antropología. Entonces, obviamente, la antropología fue usada colonialmente para construir esta representación justamente del otro, ¿no? Otro ser humano que es distinto al colonizador y que por lo tanto entonces tiene que ser dominado, colonizado, explotado, controlado. Eh, con los mismos fines antropométricos. Y fíjense que aquí es que viene todo un discurso súper racista del asunto. Estas fotografías, para empezar, no fueron tomadas con el consentimiento de las personas que están ahí representadas. Estos indígenas fueron obligados a posar para la foto. Y por eso de pronto podemos también entender las expresiones faciales, ¿no? Esta desconfianza de la mirada. Estas fotos fueron tomadas por antropólogos que fueron enviados al Ecuador y a México para documentar las razas de los pueblos. Entonces aquí es cuando se empieza a construir el concepto de raza. Razas que se trata de construir en función de ciertas proporciones, ¿no? Entonces van a decir que las proporciones del indígena americano son tal para los ojos, una distancia de tanto, y que la nariz es así, de esta forma, que tienen la boca de esta forma, y van a hacer como un esquema de cómo se ve un indígena americano, ¿no? Y van a comparar las formas y van a tratar de probar mediante estas mediciones que somos inferiores, sea en belleza, o sea en inteligencia, o en habilidades,
o en pensamiento crítico. Entonces fíjense que la antropología en un inicio tuvo un origen súper colonial, ¿no? Un uso súper colonial, que de cierta forma, si es que no somos críticos con la práctica actualmente, la podemos reproducir facilito. Y fíjense cómo siempre tomaban la foto de frente y de perfil. No, le ponían de frente y de ladito. Entonces aquí de ladito le podían medir como la inclinación de la nariz, cuánto es el ángulo de salida de la boca, que esta inclinación de la frente, que cuánto es acá el tamaño de la cabeza. Entonces tenían todas estas teorías racistas de que los indígenas tenían la cabeza más pequeña porque tenían el cerebro más pequeño y por lo tanto eran menos inteligentes. Entonces fíjense cómo esto es bien positivista, ¿no? O sea, usar todo este conocimiento que está siendo generado a través de la fotografía para explotar, discriminar, excluir, racista total, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre todo esto con mucha empatía, ¿no? O sea, con los sujetos que están siendo representados, porque por lo general estas personas ni siquiera les preguntaron, luego no les dieron la foto, no es que le dijeron, ah, mire cómo quedó, tome para su álbum, no. O sea, esto tomaba el científico, tomaba el antropólogo la foto y gracias, nos vemos, me voy a Europa para que hacerme famoso con estas fotos que les tomé y con las teorías que voy a hacer a partir de ustedes. ¿Mm? Entonces estas personas no se quedaron con sus fotos, ni siquiera. Ni siquiera para decir, vean, aquí en el álbum está la foto de este antropólogo famoso que vino hace 100 años y le tomó la foto a la abuelita. Eso no pasó. Entonces fíjense las miradas, ¿no? Fíjense esta mirada como esta chica en realidad ni siquiera ve a la cámara, ¿no? Está viendo, es al fotógrafo que le está tomando la foto. Aquí ya hay un juego de miradas, ¿no? Ya no nos ve a nosotros, que sería la cámara, ella ve al fotógrafo que está fuera de campo. Súper interesante eso, ¿no? Y bueno, aquí María Fernanda Troya, que es una investigadora antropóloga y también historiadora del arte, tiene este proyecto de llevar de vuelta a las fotografías que un antropólogo muy famoso tomó en la comunidad quichua de Archidona. Y como les decía, ¿no? Se llevó así para hacerse famoso, justo en base a estos estudios, con estas fotografías tomadas en Archidona, y nunca devolvió nada. ¿No? Y yo creo que estamos ahorita hablando justo de todo este tema de la devolución y cómo el archivo tiene que ser devuelto. Este es el tema justo tal vez más importante de hoy, ¿no? Cómo esta devolución es clave y cómo al inicio todos estos fotógrafos originales no devolvían nada. Podríamos decir que el Estado tampoco nos devuelve. Entonces María Fernanda lo que hace es ahora llevar las fotos y mostrárselas a los descendientes de los fotografiados. En este caso es esta señora la que fue fotografiada hace un montón de tiempo por este fotógrafo que vino acá al Ecuador en los años 30 y 40. Y estos son sus hijos, sus nietos. Entonces lo que hace María Fernanda es llevar de vuelta la fotografía para que estas personas puedan integrarla de nuevo a sus historias y a sus álbumes familiares, ¿no? Y reencontrarse con los sujetos que fueron fotografiados antes, ¿no? Por el fotógrafo eh, que vino acá al Ecuador. Aquí está un pequeño texto reflexivo sobre esto de Eduardo Kingman, así que está como un extra, así que si es que tienen chance de echarle un ojo. Y luego aquí viene ya. Y luego aquí viene ya el texto, digamos, el texto gordo, teórico, que nos da como los conceptos claves
sobre esto que estamos analizando, ¿no? Y es El cuerpo y el archivo de Alan Sekula. Es un texto clásico editado en los ochentas. Alan Sekula es un artista, es un fotógrafo, pero que también teoriza full, además es marxista y además antropólogo. Entonces, el man teoriza un montón a partir de todas estas pues de esta genealogía, ¿no? De estas fotos construidas desde el poder para dominar y controlar, no colonizar. Y él se centra, sin embargo, estudiando los archivos de la policía. Entonces él empieza a estudiar cómo se empiezan a construir los primeros archivos policiales apenas se inventa la cámara fotográfica. Porque obviamente a la policía no es que le interese el nuevo invento para salir a tomar fotos de paisajes o tomar las fotos de las fiestas familiares. No, a la policía obviamente le interesa el invento de la fotografía para poder controlarnos mejor. Entonces aplica esta idea de la antropometría, en cambio, para tratar de definir cómo se verá el cuerpo y el rostro de un delincuente. Y eso es algo que hasta ahora la policía sigue haciendo, ¿no? Tratando de prevenir el crimen, incluso tratando como sospechosos, ¿no? A ciertas personas por cómo se ven. Entonces, todo esto también tiene una genealogía, ¿no? De cómo se empieza a construir esta representación del delincuente, del estereotipo del delincuente. Y que es algo que todos nosotros tenemos ahorita en la cabeza, ¿no? Hablábamos de esto ya la semana anterior, ¿no? O sea, les pedía yo cerrar los ojos y justo imaginar un delincuente. Entonces, ¿cómo se ve un delincuente en su cabeza? Según su experiencia, según lo que les han contado, según lo que han visto, ¿cómo es un delincuente? Entonces, a veces esta es un estereotipo más que una representación de la realidad. Y es un estereotipo que ha sido, obviamente, construido, producido, ¿no? Visualmente, masivamente, de hecho, puesto a circular a través de películas, cómics, revistas, libros, ¿no? Todas las representaciones del periódico, las noticias, consumido obviamente por todos nosotros, ¿no? Ávidos de incluso consumir estas representaciones del otro y tanto del otro exótico, del otro indígena, de que está al otro lado del mundo y que nosotros como poder colonial estamos colonizando, pero también de este otro que nos rodea y que está cerca de nosotros, que es el delincuente, del que nos queremos proteger. ¿No es cierto? Entonces hay toda esta paranoia, digamos, esta esquizofrenia, o sea, de la modernidad, de tratar de construir siempre este otro que va a ser excluido, que va a ser dominado. Entonces, pues el texto nos cuenta un poco la historia de cómo se empieza a construir tanto el dispositivo del archivo como el dispositivo del mueble, cómo se toman las fotos, cómo se empiezan a clasificar, cómo a partir de este archivo se empieza a generar este conocimiento, ¿no es cierto? A partir del delincuente y la criminología, cómo empieza como a tomar, o sea, todo estos conocimientos como verdades. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver como la comparación, ¿no? Que se hace entre distintos delincuentes de perfil, ¿no? Para que se haga como un estudio comparativo, como les decía, justo de las inclinaciones, los ángulos. O sea, por ejemplo, aquí hay un ángulo distinto que acá. Entonces, o sea, obviamente también para diferenciar entre razas, ¿no? Súper racista la cosa también, obviamente, ¿no? Para determinar justamente cuáles son estos estereotipos, ¿no? Los de los criminales. Hasta ahora sucede así. Entonces está súper chévere pues el texto, ¿no? Eh, es un poco largo, pero nos cuenta como desde esta historia de dónde nace, ¿no? Esta representación desde el poder. Obviamente primero fue este archivo policial y luego fue el antropológico, ¿no? Primero fue la policía la que se apropió de la cámara de fotos para construir estos otros saberes que les da poder, ¿no? Y está esta relación entre el saber del que maneja el archivo y el poder que le da. Y obviamente la antropología viene después, cuando ya las cámaras se pueden llevar, ¿no? A las colonias, ¿no?
a territorio, se podría decir ahora, ¿no? Porque de cierta forma, fíjense cómo reproducimos todo esto también. Eso por ahí, muchachos, Mashikuna. Eh, no quiero como ser muy largo en este tejido, creo que es bastante obvio como ya esta genealogía que les he ido construyendo con estos cuatro materiales. Y solo comentarles entonces, o sea, cuál es la tarea, ¿no? Que ustedes tienen esta última tarea. Es facilita, espero que sea súper entretenida y lúdica. Lo único que les estoy pidiendo es que en una fotografía de su cédula o en un scan de su cédula, ustedes reemplacen la foto de su cédula por otra foto. Tómense otra foto y reemplacen digitalmente esa foto y mandan el archivo digital. Yo quiero que ustedes salgan en la cédula de la forma en la que ustedes quisieran verse en la cédula. No de la forma en la que el Estado les dijo, a ver, ponte así, sácate los aretes, a ver, no te puedes pintar. No, ustedes posen como quieran, o sea, muestren lo que quieran, ¿no? O sea, sean libres más bien, rebeldes, imaginativos en la forma en la que más bien ustedes quisieran verse representados a sí mismos en este instrumento de dominación y control que es la cédula de identidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio parecido al de Miguel Alvear. Vamos a, incluso si quieren, pónganse pelucas, pónganse maquillaje, no, cámbiense de raza, o sea, o si no, salgan también incluso muy orgullosos, ¿no? De quién son ustedes, porque también en el registro civil nos hacen quitar justamente, ¿no? Los peinados, el maquillaje, los piercing, las decoraciones, entonces, o sea, también más bien, tal vez incluso quiero hacer lo contrario, ¿no? Salir en la cédula, pero con mi corona de plumas, ¿no? Entonces, sean imaginativos, Wambras Mashikuna. Em, con eso, yo voy a terminar por ahora y espero más bien a la próxima semana nos vamos a ver ya para la última asamblea y vamos a ver sus trabajos finales, ¿no? Entonces espero que si es que tienen sus últimos problemas, preguntas o lo que sea, están todavía a tiempo, escribirnos o lo que sea. Yo voy a alargar la entrega del trabajo final hasta la próxima semana para tener la asamblea final el 21 de este mes. Es lo que está planificado. Entonces, cualquier cosa, por favor, Mashikuna, estoy a las órdenes, ya saben, para mí es un placer y nos estamos viendo.